Buenas tardes amigos de YouTube, acá vamos a aprender la forma más fácil de soldar electrodo o varilla por arco eléctrico. Empezamos primero con los movimientos, ahí le vamos a dar las pautas y la facilidad de cómo soldar más rápido. Bueno, el primer paso o el primer movimiento que le voy a decir es ahí está el paso de media luna, zigzag, en forma de semicircular y por arrastre. Primero vamos a empezar lo que es el arrastre. El arrastre solamente agarras el electrodo y solamente arrastras, nada más. Y lo que es de media luna, empezamos así y soldamos así, seguidamente, media luna, media luna. Lo hago un poco abierto para que ustedes se den cuenta de cómo es el movimiento. Pero lógicamente ustedes lo van a dar más pegado. Más pegado. Más cerca. Ese es el paso de media luna. El paso es así, pero el movimiento lo vas a hacer más pegado. Luego viene el pase de zigzag, que es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero el movimiento se hace más pegado, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ese es el paso zigzag. Este es arrastre, media luna, el zigzag, y este es el movimiento semicircular, ¿no? Como en forma de E, que mayormente lo practicamos lo que es en el colegio, lo que es caligrafía. Avanzas, regresas, pero el movimiento lo va a hacer más pegadito. Ese es el momento semicircular en forma de E. Estos son los pasos más básicos para aprender a soldar. Nos estamos yendo primero a los movimientos, en la forma de cómo uno debe llevar el electrodo, la varilla. Arrastre, media luna, zigzag y semicircular. Este es en el proceso de arco eléctrico. Ahora vamos a ver lo que es el tema de la altura del electrodo, que mayormente se lleva en 2 milímetros a 3 milímetros, es dependiendo del espesor del núcleo de la varilla. Si tu núcleo tiene 2 milímetros o 2.5 o 3 o 3.25, esa medida se le da la distancia. Pero como nosotros recién estamos aprendiendo, se nos complica eso de la altura que uno lleva al electrodo. Entonces vamos a verlo más fácil en la práctica. Ahí vamos. Como estamos diciendo, son 2 milímetros de distancia. 2 milímetros de distancia, 2 a 3. En este caso esta varilla tiene 2 milímetros. Entonces yo le tengo que dar 2 milímetros de distancia. ¿Cómo aprendemos más rápido? Agarramos el electrodo. Si no tienes pulso, te apoyas con una mano, con la otra mano. Si es que no tienes pulso. Mayormente a veces no. Hay gente que le tiembla la mano. Bueno, a veces tenemos pulso, hay días que amanecemos un poco nerviosos, hay días que estamos normales, con pulso. Pero la forma más fácil para que no te tambalee el electrodo es buscas un apoyo. Hay varias formas. El apoyo es así, puede ser más cerca, o puedes con tu otra mano apoyas y llevas. Lo otro es que agarras, te apoyas con tu codo, con tu codo pegas a tus costillas, en las costillas, pegas
y llevas. O si no, agarras tu cuerpo. Siempre vas a buscar un apoyo. Antes de aprender a soldar, siempre se busca un apoyo. Puede ser tu cuerpo, tu pie, tu rodilla, tu cintura, tu cadera o hasta tu estómago. Tu codo es bastante, te sirve bastante apoyo este codo para aprender a soldar. Siempre tienes que tener un apoyo. Entonces, la distancia con lo que vas a llevar el electrodo, pero cuando tú llevas el electrodo, lógicamente el electrodo se funde, se consume. Entonces, tú al llevar así, entonces a la vez vas llevando y a la vez vas empujando, vas empujando, vas empujando, vas llevando y vas empujando, vas empujando, vas llevando y vas empujando, porque se consume. Siempre tiene que ser llevar la distancia. Arrastras al encender, para encender se arrastra una encendidita así como cerillo de fósforo, una raspadita. Al raspar, una raspadita y luego tomas la distancia, raspas, enciende y tomas la distancia de 2 o 3 o 3,5 según el diámetro de soldadura. Tomas la distancia en la altura que vas a llevar. Esa es la forma en que tú tienes que llevar el electrodo. Pero como nosotros recién estamos aprendiendo, llevar el electrodo es difícil. Entonces, primero lo que tenemos que hacer así un principiante, porque yo sé que acá hay varios soldadores que, bueno, tienen experiencia y cada uno tiene su forma de soldar. Pero yo mayormente los hago llegar a las personas que recién están aprendiendo o quieren aprender a soldar. No, entonces yo les estoy enseñando las formas que uno tiene que llevar el electrodo y la forma más fácil, bueno, al criterio mío, siempre buscar un apoyo. Ese primer paso, buscar un apoyo al electrodo, tu codo, tu pierna, tu brazo, lo que sea, cualquier parte de tu cuerpo siempre va a ser un apoyo. ¿Cómo es el apoyo? Cuando te recuestas de algo, te acuestas, te apoyas de algo y entonces tu electrodo vas a tener más pulso, vas a poder llevar bien el electrodo. Y nunca olvidarse, como recién empezamos, llevar la altura y empujar. ¿Por qué? Porque eso se va a consumir. Entonces tenemos que llevar y empujar, pero no empujar hasta pegar. Si tú empujas demasiado, o sea, no le das la distancia, empujas demasiado, se te va a pegar el electrodo. Y si alejas, se te va el charco del electrodo, el charco, ese líquido fundido, no va a penetrar, va a estar en el aire. Entonces solamente vas a dar salpicadura, va a salpicar nada más, no va a llenar. Entonces es importante llevar la distancia. Ni muy fuerte, empujar, ni muy alto. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, primero, perder el miedo. ¿Cómo perdemos el miedo? Porque a veces no tenemos el miedo de que se nos pega y nos desmoraliza, nos quita las ganas de aprender y ya dejamos la soldadura y decimos que la soldadura no es lo mío, no podemos aprender, entonces ya, y te dedicas a otra carrera o a otra rama. Pero la soldadura es bien bonito. Entonces, ¿cómo aprendemos? Primero, para aprender tenemos que perder el miedo. De repente no tenemos pulso, bueno, yo no tengo mucho pulso, pero como verán, sueldo. Entonces, acá nada es impedimento que te tiembla la mano, que no tienes pulso, o que soy ciego, nada. Porque hasta una vez que agarras la práctica, no es necesariamente tener mucha vista. Claro que la vista es importante, pero con la experiencia todo es posible. Entonces, primero vamos a aprender a soldar. Entonces, ¿cómo aprendemos a soldar? Perdiendo el miedo. Perdemos el miedo. ¿Y cómo perdemos el miedo? Agarras el electrodo y comienzas a jugar, a raspar. Nunca se raspa al derecho, nunca se hace así en forma vertical. Siempre se tiene una inclinación. ¿Por qué? Porque acá tiene un núcleo, una varilla interna. Y cuando va directo a la varilla,
se pega, porque hace contacto fierro con fierro. Entonces tiene que haber una inclinación para que el revestimiento, este revestimiento, lo que está encima, coja el fierro, el núcleo y el revestimiento a la vez, los dos a la vez. ¿Para qué? Para que haga el raspado y el revestimiento hace el encendido. Raspas, inclinado, unos 70 grados, este es 90, 80, 70 grados y raspas. Pero como uno es principiante, entonces agarramos, lo puedes inclinar así, quizás en lo que es, bueno, en lo que es así profesionalmente, el ángulo, bueno, normalmente tienes que llegar a 70, 6.5, dependiendo a la posición que vas a soldar, ¿no? Pero una vez que tienes la experiencia, puedes soldar a cualquier modo, tú mismo te acomodas, ahí ya no va la teoría ya de que 45 grados, nada. Solamente 45 grados se aplica cuando es tema de ángulos, filetes. Eso es otro tema ya. Entonces, lo que vamos a hacer es raspar, siempre raspar, como jugando, raspa, pierdes el miedo. Porque ese primer paso es raspar, para que podamos perder el miedo. Y aparte que perdemos el miedo, aprendemos a encender. Ese es lo primero que tenemos que aprender a encender. Obviamente que tenemos que aprender a encender la máquina. Portaelectrodo positivo, la tenaza o masa, o tierra, el negativo. Ese ya es otro tema, lo que es el encendido de la máquina. Ahorita estamos hablando del encendido del electrodo. Entonces lo primero que tenemos que aprender es a encender. ¿Y cómo aprendemos a encender? Perdiendo el miedo. ¿Y cómo perdemos el miedo? Encendiendo, raspando de costado. No importa si así, a veces los otros dicen no, que muy inclinado. Tú recién estás aprendiendo. Entonces acá no hay críticas. Entonces como tú recién estás aprendiendo, para ti lo importante es que enciendas y no te vas a desanimar. Esa es la importancia, encender. Ya una vez que enciendes, estás raspando, enciendes, recién empiezas a la práctica del encendido, el raspado, y luego llevas la altura del electrodo y llevas y empujas, llevas y empujas. Así es. Ojalá que hayan entendido. Y el tema que antes les expliqué, el tema teórico de los movimientos, que era el media luna, el zigzag, el arrastre, y el otro es semicircular, ¿no? que es parecido a la E. Esos son los movimientos básicos. Entonces ahorita lo voy a enseñar en la práctica cómo vamos a aprender rápido para no desanimarnos. Vamos a ver. Encendemos la máquina, bueno, vamos a regularlo al diámetro del electrodo. 2 milímetros le estamos dando como este es 6011, punto azul o core, lo que sea. Este es el 6011, pero de espesor 2 milímetros. Entonces les vamos a probar con 60. Y lo primero que tenemos que hacer es el raspado. Así como le dije, para perder el miedo, el raspado. ¿Cómo perdemos el miedo? Raspamos. ¿Se dan cuenta cómo enciende? No tengan miedo. Raspen, no raspen así, raspen de costado. Ese es el encendido. Una vez que enciende el raspado, recién toma la altura. La altura lleva y empuja para abajo. Porque el electrodo se va a consumir, ya se está consumiendo, se consume, se gasta. Entonces tú tienes que empujar para el lado derecho o lado izquierdo,
pero siempre empujando, llevando y empujando, llevando y empujando, llevando y empujando. Así es, vamos a hacer la prueba acá. Primero el pase de arrastre. Me busco un apoyo así, mira, tengo un apoyo y vamos a arrastrar. Este es el arrastre. Ese es arrastre, señores, en forma de semicircular. Ustedes se dan cuenta del movimiento. Se dan cuenta del movimiento. Ahora el zigzag. Vamos a hacer el zigzag. Izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha. Ya hacemos el arrastre, media luna, zigzag. Perdón, hicimos el semicircular, falta el media luna. Vamos a cambiar el electrodo. Vamos a cambiar a la media luna, siempre raspando, raspa, raspa. Ese es el arrastre, raspado. Calentamos el electrodo. Ya, ahora vamos a hacer, falta el pase de media luna. Media luna. Dan los 4 pases acá. Bueno, amigos, hemos hecho la práctica. Yo he buscado mi apoyo con 2 manos. Me apoyé aquí o aquí. Apoyé mi rodilla. Si ustedes no se han dado cuenta, yo he estado apoyado acá y con mis 2 manos. Y esta mano o el antebrazo ha estado pegado a mi cadera. Siempre un apoyo. Te ayuda el pulso. Mira mi pulso. Tengo un poco de tembladera. Estoy un poco... Hoy amanecí así. Tembloroso. Pero te ayuda. Mira, en cambio cuando estás así es más complicado. Cuando tienes un apoyo, puedes llevarlo mejor. El apoyo aquí, con los 2 manos. Ahí. Eso es mayormente para que aprendan rápido y no se desanimen. Siempre busquen un apoyo para aprender a soldar. Cuando eres principiante, siempre empieza por el raspado. Raspa, raspa, sin miedo. Nunca lo hagas así vertical a 90 grados. Siempre en una inclinación, inclinado. Raspe, raspe, sin miedo. Primero pierdan el miedo. Luego, y a la vez que pierden el miedo, aprenden el encendido. Una vez que encienden, recién toman la distancia del electrodo. Como vuelvo a repetir, la distancia es según el núcleo que tiene el electrodo. El espesor, esa es la distancia que te vas a dar. Pero para un principiante no vas a saber cuánto es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ni que tuvieras tu ojo fuera así electrónico que mide la distancia. Entonces, eso que te va a hacer enseñar, lo que te va a enseñar es la práctica. Simplemente, ¿y cómo te vas a dar cuenta que tu soldadura está bien? O la distancia. Cuando tú enciendes, tú pegas demasiado. Este es un secreto que le voy a dar. Este secreto le voy a contar, le voy a compartir a ustedes. Y no es teoría, porque yo lo he comprobado en la práctica. Cuando tú
acérquese el electrodo, póngale a 1 milímetro de distancia hacia la base, tu amperaje llega a bajar, es como si lo bajaras la regulación, y cuando levantas sube tu amperaje. Ese es cuando haces una mínima variación de bajas o subes. Bien bajas tu amperaje, bien sube tu amperaje. Igualito, bajas tu electrodo, baja tu amperaje. Subes el electrodo, sube tu amperaje. Pero para aprender a soldar, tú no tienes que pegarlo demasiado ni levantarlo demasiado. Tienes que mantener la distancia, una distancia ¿cómo? ¿Cómo te das cuenta? Cuando el charco, la fusión, se ve clarito, así como si fuera un líquido. Un líquido, entonces el líquido, tienes que ver primero el líquido. Ese líquido quiere decir que tú estás fundiendo bien. Si tú ves que el líquido está desparramado, chisporroteado, es porque tu electrodo lo tienes muy arriba. Entonces, si tú ves que no ves el charco, ves todo chisporroteando nomás por los costados, entonces tú tienes que acercar el electrodo hasta que veas el charco bonito, así, todo como un líquido. Una vez que ves el charco, esa es la distancia que tienes que llevar. Y también, según lo que tú se va consumiendo, también, según lo que tú avanzas, también tienes que empujar. Es la misma velocidad de lo que tú avanzas y empujas. Ese es ya otro tema de regulación, que tú puedes regular un amperaje alto y correr más rápido. Si regulas bajo, obviamente el charco va a ir despacio y tienes que avanzar despacio. Bueno, eso lo vas a aprender ya con la práctica. Bueno, hay muchas cosas hay varios trucos para enseñarles cómo encender. Y bueno, ya les enseñé cómo encenderlo, cómo te das cuenta cuando está fundiendo. O sea, siempre tienes que ver el líquido fundido. Si no ves el líquido fundido es porque muy arriba lo tienes, y cuando lo pegas demasiado, igual se va a querer apagar tu electrodo, se va a querer apagar. ¿Por qué? Porque lo estás pegando mucho y entonces no te deja ver el charco. La distancia se ve cuando tú ves el charco, el líquido fundido, lo ves clarito, ahí es tu distancia. Entonces ahí recién, cuando ves el líquido fundido, ahí recién comienzas a avanzar. Ya saben. Solamente vamos a hacerle una limpieza a este corroncito que hemos hecho, y le vamos a dar una camadita y acabamos con el proceso. Bueno, señores, ya lo limpié, ya una limpiadita, y vamos a ver lo que hemos soldado. Este es arrastre, el primero es arrastre, el segundo es semicircular, zigzag, el tercero es zigzag, y este es media luna, el último es media luna. Estos son los corones. Este es arrastre, el primerito. Hemos echado unos corones cortos nomás. Hemos hecho con soldadura 60-11. No tiene escoria, no tiene la capita. Es un material o un electrodo celulósico 60-11. Claro, es un poquito más complicado de soldar en comparación del 60-13, pero es mejor aprender a soldar con esto. Una vez que aprenden, van a ser unos maestros con esta soldadura. Y otro secreto más, otro truco más: cuando ustedes van a aprender a soldar, agarran una planchita donde van a soldar o aprender a soldar.
siempre coloquen un alicate o una prensa a la pieza que van a soldar, o si no, tiene que estar apuntalado en un extremo a la pieza que van a soldar. Puede ser esta o puede ser un ángulo. Esa pieza, vamos a soldar este ángulo o van a prender con este ángulo, entonces le dan un puntito aquí, le dan un puntito, lo sueldan acá, para que cuando ustedes trabajen o sueldan, aprendan a soldar, ¿no? Obviamente al comienzo se le va a pegar el electrodo hasta que agarren la maña, se le va a pegar. Entonces al pegarse el electrodo, se le va a pegar la pieza, junto con el electrodo se le va a pegar, ¿entiende? Entonces, como se le va a pegar el electrodo con la pieza, se van a desesperar y van a chispear todo. Entonces, para evitar eso, la pieza que van a practicar, lo sueldan, lo apuntalan aquí, lo apuntalan la pieza. Y una vez apuntalado o asegurado con una prensa o un alicate, ya no se va a mover. Entonces, si se te pega, palanqueas, izquierda, derecha, así, izquierda, derecha, así, no te desesperes, izquierda y derecha, pero obviamente jalando hacia atrás, izquierda, derecha, para atrás, izquierda y derecha y atrás. Esa es la manera en que cómo sacar el electrodo cuando se te pega. Pero la inclinación izquierda, derecha, si es posible, inclina lo más que puedas, y izquierda, derecha, inclinación y jalas. Bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería explicar el día de hoy. Otro día lo voy a explicar lo que es regulación. Y ya será hasta el próximo video. Espero que se suscriban. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Espero que les haya servido de algo mi aporte, mayormente para las personas que recién están aprendiendo o los que van a recién a aprender. Un gusto, que tengan un buen día. Ya será hasta otra oportunidad. Dios me lo bendiga a todos.